Tenemos por entendido que cuando escuchamos hablar de algo eterno, es porque sabemos que es algo que no tiene fin. Amén. ¿Sí? Por tal razón, cuando se nos habla de la vida eterna en la palabra de Dios, tenemos que tener la idea clara de lo que Dios nos está ofreciendo. Y el reino de Dios es eterno. Sí, por tal razón, queremos en esta hora, acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con hermana Aura, ofrecerte la porción bíblica para meditar, para reflexionar lo que el Señor nos dice a través de ella, con el único fin de que la escuches, creas a ella y a quien te la está diciendo a través de ella. Amén. Sí, ¿por qué? Porque es Jesucristo mismo quien nos habla por medio de su palabra. Nosotros solo somos sus instrumentos. Amén. Sí, fíjate que en esta ocasión te traigo ese tema importante. Oye y cree esto y tendrás vida eterna. Así sencillo nuestro título. Oye y cree esto. ¿Y qué es esto? Lo que te vamos a hablar ahora y tendrás vida eterna. Bueno, esperamos que Dios Todopoderoso tenga compasión de ti, amigo o amiga, que nos vas a escuchar y que se complazca de ti y pueda arrebatarte del poder de las tinieblas y te traslade al reino de su Hijo Jesucristo, que es ese reino eterno, el cual anhelamos nosotros. Amén. Por tal razón, mira, en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 5 tenemos nuestro inicio de lectura bíblica. Capítulo 5, verso 24 nos dice así: siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Señor, hazme una mensajera fiel a tu palabra para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesús a través de este evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, oye y cree esto que se te va a hablar hoy y tendrás vida eterna. Qué fácil y qué sencillo. Lo difícil es que tú lo quieras decidir. ¿Mm? Bueno, fíjate, el Señor dice a través del Evangelio de Juan, dice, el que oye mi palabra. Y fíjate que dice de cierto, lo dice 2 veces. Sí, o sea, miren, de verdad que lo que se les está diciendo es verdad, que aquel que oye mi palabra, o sea, oye este evangelio y cree que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, va a tener vida eterna. Tendrá vida eterna, sí, y no vendrá condenación, eso es lo más lindo. No vendrá condenación. Fíjate qué interesante, porque dice, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué dice de muerte a vida? Bueno, porque dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez nosotros escuchemos este evangelio, creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que el Padre lo mandó a que se entregara en esa cruz por amor, no más, por amor, aleluya, esa gracia preciosa que nos dio a través de esa entrega, esa redención divina, hemos pasado de muerte a vida. Sí. Andamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué muertos? Porque verdaderamente no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo nomás nos está condenando eternamente. ¿Sí? Bueno, fíjate lo que dice Romanos 8:1. Nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Mira, una vez tú pases de muerte a vida, o sea, una vez tú oigas y creas a este evangelio, ¿qué te dice la palabra de Dios? Que no vas a ser condenado. ¿Y qué es la condenación, hermana? Mira, condenar es dictar una sentencia. Sí, anteriormente hablé en un video acerca de que cuando un juez dictamina una sentencia a alguien por un delito que cometió, le da, dependiendo del grado, imagínate, del delito,
Si es gravísimo, ya sabemos que se va condenado toda la vida, cadena perpetua a la cárcel. Pero si son delitos menores, le dan meses, unos añitos, lo que sea. Pero yo creo que nadie quiere estar en la cárcel, ¿verdad que no? ¿Verdad que nadie quiere ser condenado? Bueno, entonces el Señor dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vamos a ver acá que es andar conforme a la carne y conforme al Espíritu. ¿Qué es eso, hermana? Bueno, mira. Si nosotros acá en la carne, en esta carne, en este cuerpo, lógicamente este es un cuerpo corrupto, que está lleno de impurezas, de pecados, de cosas que nos dañan nuestro interior, que es el espíritu nuestro. Por eso dice, conforme a la carne y no conforme al espíritu. Pero espíritu acá está con E mayúscula y no es el espíritu nuestro, sino el Espíritu Santo. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, no hay condenación para aquellos que se niegan a sí mismos, a todos sus deleites pecaminosos, a todos los deseos de la carne, sino que caminan conforme al Espíritu Santo de Dios, dejándose guiar por la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir que no hay ninguna condenación. Fíjate, a los que han creído en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Romanos también 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Porque nos está diciendo que no hay ninguna condenación. Entonces ustedes dirán, pues, ¿y quién me va a condenar a mí? Pues fíjate que ahí mismo, en el capítulo 8, verso 34 de Romanos, te dice, ¿quién es el que te va a condenar? Dice, Cristo es el que murió. Como Él murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por todos, por toda la humanidad, Él es quien nos va a condenar. Fíjate, más aún dice, el que también resucitó. Fíjate, el Señor resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios Padre y el que también intercede por nosotros. O sea, que el Señor tiene toda la potestad. Él es el que nos va a condenar o Él es el que nos va a dar la vida eterna, porque Él al que quiere le da la vida eterna. Amén. Sí, a Dios le place, bueno, al Señor Jesucristo le place darte vida eterna, Él lo va a hacer, pero eso te lo tienes que ganar. ¿Cómo? Bueno, oyendo y creyendo este evangelio y caminar dejándote guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, por tal razón dice 1 Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, recordemos que la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Si acá nosotros no sentimos una reprensión, ¿y qué es reprensión? Bueno, reprensión es amonestar, es exhortar, es reconvenir, es redarguir. O sea, en pocas palabras, si tu corazón no siente, no te muestra que lo que tú hiciste está mal, entonces tú estás bien, porque confianza tienes en el Señor, estás caminando confiadamente en Él y estás haciendo lo que a ti te agrada, lo que a Él le agrada. Amén. Sí, no lo que tú quieres. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Oye y cree esto que se te está hablando y tendrás vida eterna. No queremos ser condenados. Fíjate, qué interesante. ¿Te recuerdas tú cuando el Señor estaba crucificado y alrededor de él, a su derecha y a su izquierda, habían dos ladrones, dos delincuentes? ¿Sí? Dos delincuentes. Bueno, Lucas 23:40 nos dice, respondiendo el otro le dijo, le reprendió al otro. Fíjate, un ladrón reprende al otro ladrón. Porque este estaba blasfemando contra el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba diciéndole, ya saben, esa historia. Entonces, le dice este ladrón, que por cierto llamado Dimas, dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ellos estaban conscientes de que el delito que cometieron los llevó al castigo, a la condenación de ser crucificados. Pero lo más glorioso es que en ese último momento, ya para morir,
este ladrón se arrepintió, creyó en Jesús. Fíjate, él oyó, él creyó y ahora tiene vida eterna. Fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque él le creyó. Él sabía, él había escuchado de Jesús. Por tal razón, no es que haya entrado a la defensiva, sino que le reprendió al otro que estaba diciendo cosas que no iban, ¿verdad?, para el Señor Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Ni aún temes a Dios? Estamos en la misma condenación. Pero él se arrepintió. Tuvo ese privilegio de ser, mira, fue el primero. Oigan bien esto. Fue el primero que el Señor Jesucristo se llevó al paraíso. En ese entonces, el seno de Abraham. Qué interesante, ¿no? Fue el primero. Porque le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o cuando estés en tu reino. Que le dijo, Señor, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que nosotros podamos oír y creer esto y tener vida eterna, amigos! Escuchemos este evangelio del Señor. Recibámoslo, creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él lo envió a morir en la cruz del Calvario. Sí, como cordero fue llevado al matadero. Aleluya. Sí. ¿Será que nosotros estamos creyendo en Él? Al menos yo sí creo. ¿Y cómo manifiesto mi fe? Confesándolo, dando testimonio de mi vida, dejándome guiar por su Santo Espíritu, no vivir conforme a la carne. O sea, son pautas que tienes que ir sabiendo, amigo, amiga, conforme vas conociendo. Pero primero, oye y cree. Recíbelo en tu corazón para que no seas condenado, para que tengas vida eterna. Porque hay vida eterna y hay condenación eterna. Fíjate qué interesante, ¿no? Y yo pienso que no queremos ir por la eternidad a sufrir a ese lago de fuego, al infierno. Bueno, entonces, fíjate que los criterios negativos pueden acarrear reprensión, particularmente de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque si estamos hablando de que si tú crees, si tú oyes y crees este evangelio, vas a tener vida eterna. Y mientras se llega el momento de llegar a vivir esa vida eterna, tienes que pasar procesos en esta vida, en esta carne, los cuales te van a ir enseñando, te van a ir formando en el soldado que Cristo quiere que tú te conviertas, en ese guerrero, en esa guerrera del ejército de Dios, de Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Y para qué voy a ser una guerrera? Mira, si tú quieres ser una guerrera del ejército de Cristo, primero oye y cree, acéptalo y deja que Él te vaya mostrando cómo te va a ir formando para que vengas con Él de regreso en ese momento glorioso. Bendito Dios, que son profundidades que solo Él nos muestra. Pero fíjate, es muy importante que tú oigas, que tú creas a este evangelio para que tengas vida eterna, para que aprendas a vivir conforme al Espíritu te va guiando y no conforme a la carne, como hasta hoy mismo sin Cristo tú estás viviendo. Así que te dejo yo con esto. Oye y cree este evangelio y tendrás vida eterna. Amén. Así que si esto es de bendición para tu vida, recuerda poder compartirlo con alguien más que necesite escuchar esta palabra de hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las naciones. Aquí se les ama de corazón. Amén. Sí, por eso se predica la verdad y nada más que la verdad en Cristo Jesús. Se les ama en el Señor una vez más. Ya saben, será hasta la próxima. Paz de Cristo.